En los últimos años ha habido un gran avance en el conocimiento y el tratamiento de cáncer de próstata. Un gran número de terapias han demostrado tener un beneficio en supervivencia global, así como en otros resultados clínicamente significativos en diferentes etapas de la enfermedad. Diversos tratamientos se utilizan en etapas cada vez más tempranas de la enfermedad de forma combinada con terapia de privación androgénica, haciendo que sea mayor el número de pacientes expuestos durante más tiempo a un tratamiento más intensivo. Uno de los eventos adversos de interés, pues, es el aumento de riesgo de los eventos cardiovasculares. Existen datos que sugieren que el riesgo de eventos cardiovasculares puede ser menor en pacientes que reciben antagonistas de la GnRH comparados con agonistas. Y se ha propuesto que la diferencia de riesgo cardiovascular puede deberse al hecho de que con los antagonistas se suprime tanto la hormona luteinizante como la folículo estimulante, y esto con beneficios a largo plazo y una disminución de la testosterona y por ende del riesgo cardiovascular. En los pacientes de riesgo se debe implementar una gestión de seguimiento y tratamiento multidisciplinario, y la identificación y control de los factores de riesgo cardiovasculares son, pues, parte fundamental del tratamiento de los pacientes con cáncer de próstata. Ferring Pharmaceuticals les da la más cordial bienvenida a esta conferencia. Nuestros ponentes que impartirán la conferencia son la doctora Vanessa García Montes, que es médico especialista en medicina interna y su especialidad en oncología, con práctica médica en el Hospital Español. Tenemos también al doctor Fernando Rivera Teruel, que es médico especialista en cardio-oncología, programa de rehabilitación cardiovascular y prevención secundaria en el Instituto de Rehabilitación de Toronto, y programa de cardiotoxicidad y prevención Ted Rogers en el Hospital General en la Universidad de Toronto. Hoy nos presentan el tema Visión oncológica del tratamiento de cáncer de próstata y riesgo cardiovascular. Bienvenidos al foro, estimados doctores Vanessa y Fernando. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Para mí es un gusto y un honor enorme poder estar el día de hoy en este magno evento del Congreso Nacional de Oncología, ESMEO 2021. Agradezco muchísimo a Ferring esta invitación y pues hablar de un tema que es sin duda alguna no solo controvertido, sino también novedoso y algo que muy probablemente estaremos escuchando en los siguientes años cada vez más y más, que es el riesgo cardiovascular en cáncer de próstata y sobre todo qué podemos hacer para mejorar el bienestar y la calidad de vida de nuestros pacientes. No tengo conflictos de interés. El camino de los agonistas y antagonistas de la GnRH ha sido pues un largo camino desde hace varios años. Como podemos ver en esta diapositiva, pues prácticamente desde los años 70 hemos tenido estas opciones de tratamiento, iniciando con un boom muy importante en los años 80 sobre los análogos. Prácticamente el primer análogo que empezamos a tener y a utilizar fue el Euprolide, teniendo un gran tratamiento para nuestros pacientes con cáncer de próstata. Y después, en los años 90, ya viene algo más interesante, que es empezar a hablar acerca de los antagonistas de la LHRH, sobre todo específicamente para tratar a nuestros pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata. Más adelante tuvimos ya en el 2008 la aprobación por la FDA para Degarelix, un antagonista de tercera generación, y sobre todo más recientemente podemos tener que esto sigue evolucionando con la idea de beneficiar más a nuestros pacientes con diferentes terapias, y tenemos en el 2021 la aprobación para el antagonista oral llamado Relugolix. Este tratamiento que fue recientemente aprobado por la FDA nos dio también un nuevo panorama para nuestros pacientes y poder hablar también de estos antagonistas ahora en una nueva versión, que es una versión oral, y que bueno, también nos hace pensar mucho acerca de qué pasará cuando empecemos ya a utilizar este tipo de fármacos orales, si realmente el hablar de la
apego a estos tratamientos va a ser algo complejo con nuestros pacientes, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes que tienen o suelen tener comorbilidades y que no solo es la única terapia que consumen, sino que tienen polifarmacia habitualmente para estas comorbilidades, y hablarles de una nueva opción de tratamiento que, si bien es cierto es oral, pues nos pone en tela de juicio qué va a pasar con el apego a estas nuevas terapias, pero sin duda alguna tenemos que hablar de ellas porque son lo que tenemos disponible hoy para el beneficio de nuestros pacientes. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Como podemos ver y como bien lo comentaba de forma inicial en esta introducción el doctor Héctor, pues es este gran avance en el tratamiento actual del cáncer de próstata. Si hablamos únicamente del contexto metastásico, podemos ver esta línea del tiempo que pues prácticamente inició en el 2015, cuando empezamos a hablar de una nueva opción de tratamiento para nuestros pacientes con cáncer de próstata sensible a castración metastásico, en donde empezamos a ver el estudio CHARTED, este estudio que integra docetaxel de forma mucho más temprana y que lo integra para venir a cambiar prácticamente el estándar de tratamiento que teníamos. Esto abre un panorama muy diferente para nuestros pacientes con cáncer de próstata avanzado y empezamos a conocer cómo hoy en día y prácticamente desde el 2015 con este estudio CHARTED tenemos la certeza de que el bloqueo androgénico para nuestros pacientes con cáncer de próstata metastásico ya no es la mejor opción de tratamiento y empezamos a utilizar combinaciones. Vienen datos muy interesantes después del estudio CHARTED, que es el estudio LATITUDE y el estudio STAMPEDE, para poder también utilizar abiraterona en el contexto de enfermedad metastásica sensible a castración, y más adelante también ya otras opciones como apalutamida, enzalutamida. Si bien es cierto, recientemente hemos tenido datos también muy interesantes del estudio PIS-1, que se pues realmente publicó este año, ya con los datos de supervivencia global y que más adelante les voy a comentar, de una triple terapia, es decir, bloqueo androgénico con abiraterona y docetaxel. Pero sin duda tenemos que centrarnos en que hoy por hoy los pacientes con cáncer de próstata avanzado no están muriendo por cáncer de próstata, están muriendo prácticamente por causas cardiovasculares. Y esto nos abre un panorama que sí, hoy por hoy tenemos que hablar de este panorama para saber qué podemos mejorar para nuestros pacientes y también qué sabemos sobre este riesgo cardiovascular. Tenemos varios estudios desde el 2006 que nos confirman que estos tratamientos de bloqueo androgénico en nuestros pacientes con cáncer de próstata nos ponen en una situación de riesgo cardiovascular, no solo aumentando las posibilidades de tener riesgo de enfermedades metabólicas, como lo es, por ejemplo, diabetes, prácticamente aumentado en un 44%, y el riesgo también para enfermedad coronaria en un 10%, y también el riesgo para un infarto agudo al miocardio de hasta un 11%. ¿Por qué no decirlo? Pues también la causa entonces de mortalidad debido a una causa cardiovascular o cardíaca, pues se aumenta prácticamente en el 16%. Y esto es muy importante porque también podemos ver que aquellos pacientes que pues se llevan a una prostatectomía y más adelante se tienen que llevar a un bloqueo androgénico y tienen más de 65 años, pueden llegar a tener un riesgo aumentado de causas o de accidentes también de tipo cardiovascular. Y esto lo vemos ya de forma mucho más contundente pues en estos últimos 10 años, en donde pues las asociaciones principales, que es prácticamente las asociaciones no solo de oncología, sino también de cardiología y de urología, así como también de radioterapia, nos ponen la alerta de que hay un aumento en la mortalidad cardiovascular y en la morbilidad cardíaca relacionada evidentemente al bloqueo androgénico. Y la pregunta que nos viene a la mente es, pues bueno, de todas estas opciones que hoy en día tenemos, antagonistas versus agonistas, ¿pueden tener alguna diferencia? Y también lo comentaban de forma inicial, el tipo de bloqueo que se elige sí va a tener un perfil diferente de eventos adversos. Se piensa que la orquiectomía puede ser mucho más segura por varios estudios que tenemos de forma comparativa, antagonistas versus agonistas versus orquiectomía. Sin embargo, sabemos que también la orquiectomía en la vida real,
en la vida cotidiana con nuestros pacientes no es la opción preferida a elegir por ellos. Y entonces lo que vemos es que pues sí, es cierto, puede ser una opción que nosotros propongamos, pero la opción farmacológica es la más elegida por los pacientes y de ahí que nos cuestionemos si hay una mejor opción a elegir para aquellos pacientes que tienen riesgo cardiovascular. Muchos estudios que se han realizado, aquí podemos ver pues estos metaanálisis y esta información que podemos hacer análisis de varios estudios, como les comento, es tratar de identificar cuál es la historia cardiovascular de nuestros pacientes. Principalmente se toma en cuenta que estos pacientes tengan eventos tromboembólicos previos venosos o arteriales, eventos cerebrovasculares hemorrágicos o isquémicos, infarto al miocardio o bien otras enfermedades isquémicas cardíacas. Y esto se toma como un antecedente de historia cardiovascular en los pacientes reclutados para estos estudios de antagonistas versus agonistas. Sí, se abrió también esta posibilidad con estos datos que se publican de que prácticamente el utilizar los antagonistas nos dan un 40% menor de riesgo cardíaco o de muerte por algún evento cardiovascular en pacientes que ya tenían registro de enfermedad cardiovascular preexistente. Entonces, esto nos abre el panorama para hacer una mejor selección o un perfilamiento de nuestros pacientes cuando ya tienen este riesgo cardiovascular. ¿Y qué pasa con las nuevas opciones que comentábamos? Pues evidentemente estos antagonistas se van también perfilando en algunos de los estudios para hacer aquellos seleccionados o elegidos por los médicos cuando el paciente tiene una historia de riesgo cardiovascular en comparación con los agonistas de la LHRH. ¿Qué pasa con estas nuevas opciones? Como les digo, relugolix fue uno de los estudios que se presentó recientemente en ASCO y también vuelve a cuestionarse esta situación versus utilizar leuprolide y vemos que prácticamente podemos llegar a tener pues que un 54% de disminución de riesgo de accidentes cardiovasculares cuando utilizamos relugolix. Esto pues es algo que nos llama mucho la atención y que basado en los ensayos previos podemos cuestionarnos si esto realmente será cierto. ¿Será cierto que realmente los antagonistas sean una mejor opción para nuestros pacientes? ¿Qué podemos cuestionar de estos estudios? Pues creo yo que un pero que les podemos poner es que tienen periodos de seguimiento relativamente cortos. Y esto no nos permite evaluar qué pasa con los pacientes a largo plazo, que hoy en día nuestros pacientes definitivamente viven mucho más tiempo, de acuerdo a las opciones de tratamiento que han mejorado. Y también podemos tener como cuestionamiento para estos estudios que estos eventos cardiovasculares no se evalúan como un punto final, un objetivo final del estudio, sino que dentro del estudio estos eventos cardiovasculares se registran como un evento adverso o evento adverso grave. Y esto pues pone mucho en tela de juicio si realmente la información que se recopila será tan exacta como para poder dar esta recomendación. ¿Qué sucede? Pues más adelante, como lo vimos en esta línea del tiempo que les mostraba de forma inicial, empezamos a ver nuevas combinaciones, nuevas opciones de tratamiento, como estos fármacos que son de siguiente generación en el bloqueo androgénico y es abiraterona y enzalutamida. Tenemos también mucha controversia, muchas veces preferimos o tenemos más experiencia con alguno de estos fármacos y esto nos hace ser un poco más selectivos a elegir uno versus otro. Pero en la información que tenemos, cuando medimos el tiempo al primer evento relacionado a falla cardíaca en días o el tiempo al primer evento categorizado como infarto agudo al miocardio también en días, podemos observar que hay una diferencia y esta diferencia pues aparentemente es que abiraterona suele tener mayor riesgo cardiovascular para nuestros pacientes y esto muy probablemente por el mecanismo de acción y cuestionarnos también si el necesitar utilizar prednisona de forma diaria y exponer a nuestros pacientes también a estos corticosteroides por tiempos prolongados realmente hacen un mayor riesgo cardiovascular, pero podemos ver que, pues sí, efectivamente los eventos pueden llegar a ser severos, resultando en muerte de 1 de cada 5 pacientes que reportan falla cardíaca
cardíaca o que reportan infarto agudo al miocardio. Entonces, claro que nos hace pensar en qué va a pasar con los pacientes que estamos utilizando combinaciones. Es decir, el valorar estos eventos adversos cardíacos dentro de los estudios en los cuales últimamente hemos estado ya usando combinaciones, es decir, no solo el bloqueo androgénico total, sino que el bloqueo androgénico más abiraterona, más enzalutamida, o por qué no decirlo, en estas triples terapias que vamos a estar utilizando hoy en día, aumenta más el riesgo cardiovascular. Y la respuesta es sí. Lo que hemos visto es que cuando nosotros podemos utilizar únicamente los agonistas o los antagonistas, pues estamos aumentando el riesgo, muy probablemente de riesgo cardiovascular, en un 15% con el bloqueo androgénico por sí solo. ¿Qué pasa cuando agregamos bicalutamida? Pues 6.4% más. Si usamos ácido zoledrónico o agentes de protección ósea, pues estamos viendo también 4.4% más. Quimioterapia, 1.3% más, que con los taxanos no suele ser mucho, pero existe. Y también podemos ver que cuando utilizamos algunas otras combinaciones, generalmente abiraterona puede utilizar, como les decía, más bien debe utilizar, como les decía, la prednisona, que agrega un 15%. Y en enzalutamida, pues muchas veces podemos llegar a necesitar algunas otras combinaciones y esto va agregando riesgo para nuestros pacientes. También nos podemos hacer la pregunta de si la coadministración con esteroides aumenta este riesgo cardiovascular, y la idea es que sí, sí puede llegar a suceder, y lo que hemos visto en los estudios es que se aumentan los niveles de péptido natriurético basal, hay una sobrecarga de este volumen y que empieza a haber también mayor riesgo de algunas comorbilidades asociadas a riesgo cardiovascular, como lo puede ser la hipertensión arterial sistémica o incluso datos de falla cardíaca. Entonces, ¿por qué no? Pues necesitamos hacer algo más y también cuestionarnos si parte de esta deprivación de andrógenos es la causa de este riesgo cardiovascular, o muchas veces, como les comento, el agregar algunas otras drogas nos hace tener esta situación de mayor riesgo cardiovascular. ¿Qué está sucediendo en los últimos años? Y esto creo que es algo de lo que sí tenemos que hablar y tenemos que empezar a abrir los ojos hacia dónde vamos con nuestros pacientes con cáncer de próstata. Y la situación es que, como les decía, pues en el 2013 ya veníamos conociendo todo esto simplemente con el bloqueo androgénico. Hoy en día, como les digo, el bloqueo androgénico solo no es ya la mejor opción para nuestros pacientes, y esto únicamente si hablamos en el contexto metastásico de sensibilidad a castración. Obviamente tenemos diferentes escenarios en cáncer de próstata, pero también es una realidad que vamos a empezar o ya estamos utilizando estas drogas en etapas mucho más tempranas, y estas combinaciones también en etapas mucho más tempranas, como pueden ser, por ejemplo, la enfermedad resistente a castración no metastásica, que últimamente también se ha puesto mucho de moda hablar de este tema. Y entonces vemos cómo el volumen de pacientes que van a estar utilizando estas combinaciones cada vez va a ser más y más. Lo que vemos en los últimos años es que en esta gráfica azul, en esta línea del tiempo azul, lo que quiero ejemplificar es que ha cambiado mucho en muy poco tiempo el estándar de tratamiento para nuestros pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a castración. A llegar al punto en que los últimos estudios, durante su reclutamiento, como fue en el estudio PIS-1, han tenido que modificar lo que consideraban el brazo control para poder ajustarse a lo que actualmente se tendría que haber utilizado en esos pacientes. De ahí van a empezar a surgir los datos de las triples terapias. Y los datos que estamos viendo son realmente impresionantes. Vimos buenos resultados en ASCO de este año para el estudio PIS-1, pero grandes resultados en ESMO de este año para supervivencia global. Es decir, nuestros pacientes sí van a estar viviendo más tiempo con esta triple terapia de bloqueo androgénico, docetaxel y abiraterona. Entonces, son combinaciones que sí o sí se van a volver parte ya de nuestro tratamiento estándar para nuestros pacientes. Como pueden ver en la gráfica del lado derecho, vemos que grado 3 y grado 5 en cuanto a toxicidad, uno de ellos que salta a la vista con un porcentaje alto y nada despreciable del 22%, es hipersensible
hipertensión arterial sistémica. ¿Cómo va a impactar esto en la vida de nuestros pacientes si estos tratamientos se van a llevar por un tiempo mucho más prolongado? Creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo los vamos a cuidar más y cómo los vamos a cuidar mejor? Vean las supervivencias globales que estamos alcanzando con nuestros pacientes hoy en día del lado derecho, y del lado izquierdo podemos ver las opciones de tratamiento y vean cómo pues esta triple terapia es algo que vamos a estar utilizando con grandes resultados, pues prácticamente rebasando los 60 meses de supervivencia global. Entonces, como conclusiones, podemos mencionar que la enfermedad aterosclerótica cardiovascular sí o sí es la primera causa de muerte en los pacientes con cáncer de próstata, y tenemos que hacer una especial mención de esto porque los pacientes que ocupan el riesgo cardiovascular alto prácticamente son el 60% de nuestros pacientes. Es difícil comparar los estudios cuando los eventos cardiovasculares fueron considerados como eventos adversos o registrados como eventos adversos y no como el objetivo primario del estudio. El seguimiento a largo plazo de estos posibles efectos adversos tiene que ser necesario. Estamos viendo seguimientos a un periodo de tiempo muy cortito, que son 5 años o menos. Entonces tenemos que esperar más tiempo, pero sin duda no podemos quedarnos esperando de brazos cruzados este tiempo sin actuar. Entonces el trabajo en equipo multidisciplinario es hoy más que nunca una necesidad para el bienestar de nuestros pacientes, y por eso es que el trabajo en equipo multidisciplinario tiene que ser hoy en día la bandera con la que estemos liderando el camino para nuestros pacientes. Para mí es un gusto poder presentarles un pedacito de mi equipo que trabaja hoy en día para el bienestar de nuestros pacientes con cáncer de próstata, no solo nuestro equipo quirúrgico, sino también nuestro equipo de radioterapia, nuestro equipo de investigación, y también agradecer de forma muy importante a la doctora Socorro Ríos, que me ayudó a realizar esta presentación, y también de forma muy orgullosa pues presento al doctor Fernando Rivera, que también puedo jactarme de decir que es parte de esta gran familia y de este equipo que pelea todos los días para el bienestar de nuestros pacientes con cáncer de próstata. Adelante, doctor Rivera. Muchísimas gracias. Permíteme, voy a compartir mi presentación. Creo que... Perfecto. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a la invitación por participar en el Congreso Nacional de Oncología. Voy a hablar un poquito del análisis del estudio PRONOUNCE y voy a hablar de la evaluación del riesgo cardiovascular en cáncer de próstata. La doctora Vanessa me dio una excelente introducción a este tema y creo que va muy de la mano lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, agradezco a todos por estar presentes en esta plática. Mis conflictos de interés, que no hay ningún conflicto para esta presentación. Los objetivos de los que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de los hallazgos y la relevancia del estudio PRONOUNCE, así también como las estrategias para valorar de forma integrada a los pacientes con cáncer de próstata y previamente al tratamiento, y además de analizar qué acciones podemos tomar una vez que se analice el riesgo cardiovascular del paciente. Entonces, como ya platicamos un poquito, sabemos que el cáncer de próstata es una de las principales, es el segundo cáncer más común entre hombres, y la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en estos pacientes. Además, sabemos que ya estas terapias de privación androgénica se han visto relacionadas a aumento del riesgo cardiovascular y aumento del riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares. Y esto se ha observado de mayor forma en pacientes que tienen riesgo cardiovascular un riesgo cardiovascular alto o que no tengan enfermedad cardiovascular previa. Entonces, sabemos, a través del estudio Radical-PC nos mostró que 2/3 de los pacientes con cáncer de próstata tienen riesgo cardiovascular alto de entrada. Además, si comparamos que en la población general, la población arriba de 60 años tienen enfermedad cardiovascular en nuestro país, y tomando en cuenta que la edad de presentación del cáncer de próstata y el infarto agudo de miocardio es realmente similar. Entonces, tenemos dos patologías que, si no son causales, tenemos una relación bidireccional entre ambas. Entonces, ahí entra toda la importancia de estas pláticas.
sabemos que la terapia de disrupción androgénica afecta diferentes vías del metabolismo, incluyendo la función endotelial, el metabolismo de los lípidos, y todo esto va a llevarnos a una situación de aterosclerosis y de rigidez arterial, que esta desencadena enfermedad aterosclerótica y enfermedad cardiovascular establecida. Como nos estaba platicando la doctora Vanessa, se han comparado los efectos entre los agonistas y los antagonistas de la GNRH. Sabemos que los agonistas son los más utilizados actualmente. Sin embargo, estos se han relacionado con una mayor tasa de eventos adversos y estos relacionados a enfermedad aterosclerótica. Y además ha visto en ciertos estudios y en los metaanálisis que acabamos de ver que los agonistas, que los antagonistas han tenido un mejor perfil cardiovascular. Ahora, vamos a platicar del estudio PRONOUNCE y qué enseñanzas nos deja. Primero que nada, este estudio se publicó el 30 de agosto de 2021, se publicó en la revista de Circulation. El patrocinador es Ferring Pharmaceuticals, los autores principales, el doctor Alexander, el doctor De López, y este estudio se llevó a cabo a través del Instituto de Investigación Clínica de la Universidad de Duke. El objetivo principal del estudio fue comparar los efectos de un antagonista de la GNRH con un agonista, siendo Dejarelix y Leuprolide, a un año, pero en pacientes con cáncer de próstata y que tuvieran enfermedad aterosclerótica establecida. Y esto, una de las cosas más importantes es que para participar esto, los pacientes tenían que ser seguidos por un cardiólogo y que estuvieran trabajando en conjunto con el urólogo y con el oncólogo. El reclutamiento, los criterios de inclusión, como mencionamos, pacientes de cáncer de próstata que fueran a recibir terapia de prevención androgénica, que tuvieran enfermedad cardiovascular establecida y además que tuvieran enfermedad arterial periférica. Los criterios de exclusión, pacientes que tuvieran un evento cardiovascular en los últimos 30 días, que ya hubieran recibido terapia de privación androgénica o que su expectativa de vida fuera de menos de un año. El diseño fue un estudio internacional, aleatorizado, abierto y multicéntrico, y se fue a un seguimiento de 12 meses comparando los dos medicamentos. La aleatorización se realizó 1 a 1 y se estratificaron a los pacientes por edad inicial y por la región. Y como mencioné, la vigilancia de un cardiólogo fue un requisito esencial para que estos pacientes desde el principio o desde antes de recibir las terapias estuvieran optimizados con una terapia adecuada de acuerdo a sus comorbilidades. Los desenlaces, hablando un poquito de eso, el objetivo primario, que eso es de lo más importante de este estudio, fue evaluar el tiempo a un evento cardiovascular mayor a 12 meses. Además, tuvieron un análisis de sensibilidad donde se evaluaron en un tiempo de 4 puntos la ocurrencia de MACE, el total de eventos y además los eventos relacionados a MACE, incluyendo hemorragia intracerebral y condiciones cerebrovasculares y muerte. También de los desenlaces fueron los desenlaces oncológicos que midieron los niveles de testosterona, la supervivencia libre de progresión y además como los síntomas urinarios inferiores. ¿Cómo fue que ellos eligieron la muestra la muestra que querían elegir? Bueno, basado en la evidencia que ya nos comentó Van en las diapositivas previas, sabemos que ellos estimaron la tasa de eventos cardiovasculares de 5% para el grupo de Dejarelix y de un 10% para el grupo de Leuprolide, comparando con la evidencia que tenemos actualmente. Para tener una potencia del estudio del 80% y un hazard ratio de 0.49, estimaron un tamaño de muestra de 876 pacientes. Sin embargo, el tiempo de reclutamiento fue más lento de lo previsto y la tasa de desenlace primario fue más baja a lo proyectado. Cabe destacar que el estudio que se estaba realizando durante el tiempo de la pandemia, que eso sin duda alguna afectó el reclutamiento para el estudio.
Y bueno, en apoyo del comité directivo, el patrocinador, decidieron terminar de forma prematura el reclutamiento con un total de 545 pacientes alrededor de los 900 previstos. Entonces, de los pacientes que se eligieron para este estudio, tenemos los dos grupos. Sabemos que fueron 113 centros en 12 países y desde el mayo de 2016 a abril de 2021 se aleatorizaron 545 pacientes y al final se analizaron 275 pacientes en el grupo de Dejarelix y se analizaron 269 pacientes en el grupo de Leuprolide. Platicando las características basales de los dos grupos, cabe destacar que la edad media de los pacientes fue de arriba de 70 años y que el 90% de los pacientes fueron de raza blanca, que eso sin lugar a duda nos va a dar algún tipo de sesgo cuando quizá queramos interpretar estos resultados. Además que los pacientes tenían enfermedad cardiovascular establecida y con múltiples factores de riesgo. Y algo muy importante es que la mayoría de los pacientes estaban en terapias cardioprotectoras, sean hipolipemiantes, inhibidores del sistema renina-angiotensina o beta bloqueadores. Ahora, hablando del desenlace primario, lo que se encontró es que se encontraron 15 eventos adversos en el grupo de Dejarelix y 11 eventos de MACE en el grupo de Leuprolides, que esto llevando un 5.5% en el grupo de Dejarelix y 11% en el grupo de Leuprolide. Sin embargo, no fueron significativos los resultados. Y cuando hablamos del estudio de sensibilidad, asimismo, los resultados no fueron significativos. Ahora, hablando de los desenlaces oncológicos, ¿qué fue lo que se encontró? Cuando hablamos con la progresión de la enfermedad, los resultados fueron muy similares en ambos grupos, en Dejarelix con 24 pacientes y en Leuprolide con 27 pacientes, con un hazard ratio de 0.89. Ahora, los niveles que se midieron de testosterona, ¿no? La tasa de castración sostenida en ambos grupos fue similar. Sin embargo, los niveles de castración profunda fueron más significativos, se lograron de forma más rápida en el grupo de Dejarelix comparado con el grupo de Leuprolide, siendo significativos los resultados. Ahora, si hablamos de las limitaciones de este estudio, sabemos que el estudio se terminó de forma temprana y de forma prematura el reclutamiento. La tasa de eventos fue inferior a la esperada, que eso es algo de lo más interesante de este estudio. Ahorita vamos a platicar a qué se podría estar relacionado esta situación. Y además los intervalos de confianza entre los resultados fueron muy amplios. Y obviamente el diseño abierto del estudio nos va a otorgar también un tipo de sesgo. Ahora, ¿qué concluye el estudio? Que primero, fue el primer estudio con esta metodología de ser un estudio aleatorizado, global, que fue únicamente dedicado para la adjudicación ciega de los desenlaces cardiovasculares en los pacientes de cáncer de próstata. Sin embargo, como comentamos, el estudio se terminó de forma prematura y debido al menor reclutamiento y la tasa de eventos, no se observaron diferencias significativas en la tasa de eventos cardiovasculares a 12 meses. Y la seguridad relativa se sigue manteniendo sin resolver. Todavía vamos a necesitar mayor evidencia para poder dar conclusiones a esta pregunta. Ahora, ¿cuál es la perspectiva clínica que nos deja el estudio PRONOUNCE? Uno, como ya se ha mencionado, la sobrevida de estos pacientes continúa mejorando y necesitamos encontrar estrategias que nos puedan ayudar a manejar el periodo de sobrevida de estos pacientes y además a controlar los efectos adversos de las terapias y evitar la comorbilidad de los pacientes. Tenemos que pensar en el riesgo de cardiotoxicidad en todas nuestras terapias, incluyendo en todos nuestros pacientes, ya que esto va a ser uno de los desenlaces más importantes. Como sabemos, los pacientes, no solo de cáncer de próstata, en muchos cánceres, se están muriendo de enfermedad cardiovascular y no del cáncer como tal.
Y bueno, esto nos lleva a estratificar y a ofrecer un manejo oportuno y temprano de los factores de riesgo cardiovasculares y de la enfermedad cardiovascular establecida. Y esto también nos impulsa a fomentar más estudios cardiooncológicos que evalúen la seguridad y los desenlaces cardiovasculares de las terapias oncogénicas. Entonces, el PRONOUNCE nos da un modelo interdisciplinario único que incluyó a los cardiólogos, a los urólogos y a los oncólogos, que esto es parte de las razones por la cual la tasa de eventos cardiovasculares fue menor a lo esperado, porque tuvieron una estrategia de manejo, de evaluación temprana y de manejo temprano, no solo de los factores de riesgo, sino de la enfermedad cardiovascular, y así como el inicio temprano de medicamentos cardioprotectores. Todo esto evaluando el impacto cardiovascular. Entonces, parte de las enseñanzas que nos deja es esto: la importancia de valorar de forma temprana el riesgo cardiovascular e iniciar el manejo de forma oportuna de todas estas condiciones cardiovasculares en el paciente con cáncer de próstata, que va a estar en riesgo de presentar una complicación cardiovascular durante o posterior a su terapia. Entonces, es tiempo de empezar a evaluar el riesgo cardiovascular en todos los pacientes con cáncer de próstata previo a su tratamiento y de tomar las medidas y las acciones necesarias de forma temprana que nos ayuden a aumentar el pronóstico y disminuir las comorbilidades de los pacientes. Entonces, el objetivo de la valoración cardiovascular en estos pacientes, que ahora vamos a platicar un poquito más, es evaluar las comorbilidades de enfermedad cardiovascular, establecer un riesgo y establecer estrategias de monitorización individuales. Todo esto para ofrecer un manejo temprano. Y todo esto siempre con un enfoque multidisciplinario y que esté no solamente diferentes grupos viendo al paciente, sino que estén comunicados entre ellos. Todo esto con la finalidad de disminuir la mortalidad cardiovascular y mejorar los desenlaces oncológicos a través de la reducción de la interrupción al tratamiento y poder valorar un tratamiento con menor impacto cardiovascular. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tomamos en cuenta cuando valoramos el riesgo cardiovascular de un paciente? Uno, las comorbilidades o las enfermedades establecidas. También tomamos en cuenta los marcadores cardíacos previos al tratamiento oncológico, esto incluyendo el electrocardiograma, el ecocardiograma y marcadores en sangre, obviamente cuando estén indicados y en caso de que sean accesibles. También debemos tomar en cuenta siempre los factores demográficos como la etnia de los pacientes y las comorbilidades. Como estábamos platicando, algunas de las terapias van a aumentar la hipertensión arterial y sabemos que hay poblaciones donde ellos per se tienen un riesgo mucho más alto de presentar situaciones como enfermedad hipertensiva o diabetes mellitus tipo 2. Y también debemos de tomar en cuenta el tratamiento oncológico previo, que ya también tenemos muchos sobrevivientes de cáncer que ya han tenido 3 cánceres diferentes, ¿no? Entonces siempre debemos de tomar en cuenta las terapias previas como quimioterapias, terapias de inmunomodulación o terapias dirigidas o radioterapia. Y todo también tomando en cuenta los factores de riesgo relacionados al estilo de vida, como que los pacientes sean activos, la nutrición, etc. Parte de uno de los consensos más recientes que se hizo de la Sociedad Americana de Cáncer y la Sociedad Americana de Cardiología es parte del checklist que debemos de tener en la evaluación cardiovascular del paciente oncológico, que es algo que ya habíamos mencionado, pero incluyendo también el electrocardiograma y el ecocardiograma cuando sea necesario. Entonces, ¿cómo vamos a valorar el riesgo cardiovascular en los pacientes con terapia de deprivación androgénica? Se tiene que enfocar al desarrollo de enfermedad aterosclerótica y para esto existen calculadoras de riesgo que no fueron establecidas ni desarrolladas para este tipo de terapias. Sin embargo, como estas terapias tienen un alto riesgo de enfermedad aterosclerótica, se ha aceptado su uso. Y existen múltiples, como lo enseñé en la diapositiva, que podemos utilizar la que nos sea
de nuestro agrado o la que estemos más acostumbrados. Y en caso de que tengamos enfermedad aterosclerótica, el riesgo va a ser alto y el paciente deberá ser evaluado de forma correspondiente. Entonces, una vez que establezcamos el riesgo cardiovascular, sea bajo, medio o alto, debemos de comunicar esta información al paciente para que el paciente entienda su situación también, que no solamente nos estamos enfocando a los desenlaces oncológicos, sino que estamos viendo al paciente de forma global. Y esto, obviamente, con todo el grupo de trabajo y empezar a tomar las acciones necesarias. Entonces, como mencioné, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos riesgo bajo, vamos a continuar nuestro tratamiento y la vigilancia cardiovascular de acuerdo a nuestras guías nacionales e internacionales. Si tenemos riesgo medio, tenemos que darle una monitorización a la salud cardiovascular de forma más estricta durante el tratamiento y considerar referir a nuestro paciente para una valoración cardiovascular completa. Y si tenemos riesgo cardiovascular alto, tenemos que referir al paciente para valorar y optimizar el manejo de su enfermedad y poder empezar a realizar un plan de seguimiento. Entonces, con esto tenemos la situación paciente. Nosotros o el oncólogo, el urólogo, evalúa al paciente de forma inicial. Si el riesgo es bajo, se puede continuar tratamiento. Si se encuentra riesgo cardiovascular medio o alto, la referencia sería lo más adecuado. Entonces, quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones de prevención primaria y secundaria. Estas las podemos iniciar desde cualquier momento que empecemos a tener contacto con nuestro paciente. Es un ABCDE, el que voy a compartir primero. Atención y aspirina cuando sea recomendado. El B habla de presión arterial, que la presión esté en metas. El C, el colesterol, y el cese del tabaquismo, que es importantísimo que lo tengamos que enfocar en todos nuestros pacientes. Y más que tenemos el riesgo de enfermedad aterosclerótica, el manejo del colesterol, el cese del tabaquismo es esencial. Además de la dieta y el control de la diabetes y la promoción del ejercicio, que se debe recomendar en todos los pacientes. Algunos de los puntos para llevarnos a casa es que el estudio PRONOUNCE nos dio mucha evidencia para entender cómo valorar a nuestros pacientes y qué es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, necesitamos mayor evidencia que nos pueda dar las herramientas para poder ofrecer las mejores terapias para el paciente con enfermedad cardiovascular. Además, debemos de valorar el riesgo cardiovascular antes de prescribir cualquier terapia que potencialmente sea cardiotóxica. Y además, tener en cuenta que la monitorización a través del periodo de sobrevida es esencial. Y el objetivo a largo plazo va a ser mejorar los desenlaces cardiovasculares y oncológicos a través de un abordaje multidisciplinario, individualizado y preventivo. Y bueno, esto también nos lleva a promover la cooperación con otras sociedades internacionales, como la Sociedad de Cardio-Oncología, que está dedicada a mejorar la sobrevida y los desenlaces de los pacientes oncológicos que estén relacionados a enfermedades cardiovasculares. Pues muchas gracias por la invitación otra vez y por poder estar con ustedes y compartir este foro con la doctora Vanessa. Siempre es un honor. Les dejo mis datos. Aquí son mis dos casas de estudio donde estoy actualmente laborando, el Centro de Rehabilitación de Toronto y el Centro de Cardio-Oncología o Cardiotoxicidad del Toronto General Hospital. Y muchas gracias otra vez. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias, doctora Vanessa y doctor Fernando, por esta ponencia pues, basada en el riesgo cardiovascular que se presenta en el cáncer de próstata y el gran avance que se ha tenido en la terapéutica actual y en el análisis puntual de este estudio PRONOUNCE y la descripción de la estrategia para la valoración integral del riesgo cardiovascular pues, del paciente de cáncer de próstata, con cáncer de próstata. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, por lo que les agradeceré, las puedan escribir en el chat y nosotros las estaremos compartiendo con los doctores.
para que nos apoyen con estas respuestas. Disculpe, doctor Héctor, está Bueno, en silencio. sí, sí, sí. Y veamos, aquí tenemos, para la doctora Vane, el doctor Márquez pregunta, ¿cuáles son los elementos a considerar antes de elegir una terapia de privación de andrógenos? Muchísimas gracias por la pregunta. Creo que depende de varias cosas. Hoy en día tenemos que cuestionarnos múltiples situaciones cuando estamos de frente a nuestro paciente y esto es efectivamente porque tenemos muchas opciones y esto es algo muy afortunado. Antes pues no teníamos tantas y a lo mejor la decisión era muy sencilla, pero hoy justo la pregunta del doctor Márquez es a lo que nos enfrentamos todos los días. Cuando tenemos muchas opciones, la pregunta ahora es y ahora cómo escojo la mejor para mi paciente. Entonces, yo tendría pues varios puntos que comentar. Uno sería, debemos de fijarnos de las características de nuestros pacientes, en qué contexto de enfermedad está. Como sabemos, hay diferentes escenarios en cáncer de próstata. Lo comentaba también el doctor Rivera previamente, si es un paciente que ya viene de utilizar alguna otra terapia oncológica previa, no solo para el cáncer de próstata, sino para a lo mejor algún otro padecimiento oncológico que haya tenido el paciente. A veces nos toca ver pacientes que desafortunadamente no tienen un solo tumor, sino ya tienen el diagnóstico de alguna otra enfermedad. Y podría decir que también tenemos que cuestionarnos hoy en día el acceso. Esa es una realidad. Muchas veces en los foros decimos, no, piensa que vives en el mundo ideal y tienes todo, pero esa no es la realidad. La realidad y la parte difícil también de la oncología es cuál es mi situación real, qué es lo que tengo disponible para mi paciente. A lo mejor no tengo acceso a alguna droga en específico y tengo acceso a otra y eso es lo que me hace tomar la decisión, ¿no? Pero creo que esos serían los puntos que yo podría comentarle al doctor Márquez para la mejor selección de las terapias para nuestros pacientes. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta para el doctor Fernando, del doctor Uriel, sobre el estudio PRONOUNCE. En resumen, ¿cuáles serían los puntos a destacar más relevantes? Perfecto, muchísimas gracias, doctor Uriel. Es una excelente pregunta. Creo que de los puntos más importantes, uno, es la metodología que el estudio PRONOUNCE utilizó. Es una metodología ideal en el sentido que fue un estudio aleatorizado, multicéntrico y que además incluyó al paciente un equipo multidisciplinario desde un principio y que eso llevó a que se tuvieran una tasa de eventos cardiovasculares menores, ¿no? Entonces, eso es uno, la metodología. El otro, la tasa de eventos que se relaciona con esto, con lo que mencionaba, con el equipo multidisciplinario. Si manejamos los factores de riesgo de forma temprana, estamos seguros que vamos a tener mejores desenlaces cardiovasculares. Entonces, eso yo creo que son de las cosas más importantes que el estudio nos dio y que cabe destacar que obviamente, aunque no se hayan cumplido los desenlaces primarios, nos deja mucha enseñanza en cómo debemos empezar a hacer estudios enfocados y dirigidos a los desenlaces cardiovasculares. Muchas gracias, doctor Fernando. Definitivamente los resultados de PRONOUNCE representan pues una prueba de mejora de la calidad de la atención, lo que sugiere que los pues, eventos cardiovasculares se pueden reducir en pacientes con cáncer pues, de próstata a través de una mejor conciencia y atención a estas intervenciones cardiovasculares, lo que se traduce en una mejora potencial del tiempo de supervivencia global. Y bueno, una pregunta para ambos, doctora Vane y doctor Fer. A ver, esta es para la doctora Vanessa, del doctor Fernández. Después de una valoración en el paciente con riesgo cardiovascular con hormonoresistencia no metastásica, ¿cuál sería la combinación terapéutica recomendada?
Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en este escenario de enfermedad tenemos varias opciones disponibles. Podemos realizar, yo diría, primero y antes que nada, estos estudios de imagen de siguiente generación, ¿no? Yo en este escenario de enfermedad sí prefiero utilizar un PET específicamente con PSMA, primero para estar 100% segura que mi paciente no tiene enfermedad metastásica y que estoy ya también en un contexto de resistencia a castración, haciendo evidentemente no solo el antígeno prostático, sino también la valoración de testosterona. Teniendo ya súper claro que mi paciente está en ese escenario de resistencia a castración no metastásico, pues las opciones que hoy tenemos en día es hacer el bloqueo androgénico utilizando pues estas terapias novedosas como pueden ser enzalutamida, darolutamida y apalutamida. Cualquiera de esas tres opciones, dados los resultados de los estudios que hemos tenido previamente, pueden ser buenas opciones para nuestros pacientes. Ahora, insisto, como bien lo dice el doctor Rivera, es muy importante manejar a este paciente en un equipo multidisciplinario y sobre todo, muy importante que el paciente entienda por qué se le va a ofrecer esta nueva opción de tratamiento y qué implicaciones va a tener esta nueva opción de tratamiento. Que si bien es cierto, va a tener mejores resultados a largo plazo para controlar su cáncer de próstata, sí puede llevarlo a un mayor riesgo cardiovascular y por eso vamos a tener que utilizar este equipo multidisciplinario y muchas veces tratar de agregar medicamentos que ayuden a proteger este riesgo cardiovascular. Muy bien, muchas gracias, doctora Vane. Y esta va para los dos, doctor Vanessa, doctor Fernando, del doctor Cervantes, con la intención de fomentar el desarrollo de una cardio-oncología integral. ¿Cuál es la importancia del trabajo multidisciplinario en el manejo del paciente con cáncer de próstata, desde su punto de vista? Iniciamos con la doctora Vane. Muchas gracias. Parece mentira, pero yo les diría que la voluntad, para mí, la voluntad es lo que se ha convertido en poder formar un equipo multidisciplinario. Si queremos hacer equipo con alguien que no tiene voluntad o no está interesado en ese rubro específico de la medicina, no lo vamos a poder lograr, va a ser muy difícil. No hay mejor cosa que hacer lo que nos gusta hacer, porque realmente se hace fácil y se hace práctico. Yo tengo excelentes compañeros cardiólogos que no les gusta la oncología y no los puedo obligar a ser parte del equipo multidisciplinario, ¿no? Porque no vamos a estar en el mismo canal. Pero sin duda alguna creo que tener voluntad es lo que uno necesita para formar un equipo multidisciplinario y ver los resultados de nuestros pacientes. Eso motiva mucho. Muchas gracias, doctora Vane. Doctor Fer, su opinión acerca Muchas de gracias este y creo que la doctora Vanessa no lo pudo haber dicho de mejor forma. Exactamente, creo que debemos primero tenerlo en mente, que debemos empezar a trabajar en equipo, debemos de buscarlo, debemos de buscar con quién trabajar, tenemos que buscar estas vías de referencia que sean fáciles, que sean adecuadas para el paciente y seguir fomentando esto en todos los médicos, ¿no? Fomentar que para tener los mejores desenlaces de los pacientes se necesita trabajar en equipo. El médico que trabaja solo es muy difícil que sus pacientes puedan tener estos beneficios de cuando uno tiene un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces yo creo que debemos fomentarlo nosotros con nuestros colegas y seguir buscando, pues, echarle todas las ganas para que se vaya creando esta mentalidad de hacer medicina en equipo y esto va a ser en beneficio de los pacientes, ¿no? Pero... Muy bien, muchas gracias. Pues sí, dada la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer de próstata y la coexistencia entre estas dos patologías, pues el trabajo en equipo entre el cardiólogo y el médico tratante de la enfermedad oncológica, el cardiólogo, el urólogo, el oncólogo, pues son cada vez más necesarios para lograr estos mejores resultados. Pues de esta manera concluimos con esta excelente exposición por parte de la doctora Vanessa García y del doctor Fernando Rivera. Muchas gracias. Y también a todos los que se conectaron para esta conferencia.
Les deseamos que tengan todos una excelente tarde.